El hígado graso es una condición de salud que afecta a millones de personas a nivel mundial. Y lo más preocupante es que la gran mayoría ni siquiera sabe que padece esta condición. Y es porque generalmente no se presentan síntomas. Entonces te preguntarás, ¿cuáles son sus causas? ¿Cómo saber si tengo hígado graso? ¿Qué tan perjudicial es para la salud? ¿Puede revertirse? ¿Qué puedo hacer si tengo hígado graso? En este video hablaré acerca del hígado graso, sus causas y las recomendaciones a seguir. Todo explicado de una manera sencilla y comprensible. El hígado graso es una condición de salud caracterizada por la presencia de grasa en el hígado. Es diagnosticado cuando la grasa supera el 5% del volumen total del hígado. También es llamado esteatosis hepática. Existen dos tipos de hígado graso. El primero se relaciona al consumo de alcohol y es llamado hígado graso alcohólico. Y el segundo se relaciona a otras causas que no tienen nada que ver con el consumo de alcohol, por lo que es llamado hígado graso no alcohólico. ¿Cuáles son las causas de hígado graso no alcohólico? Estudios recientes relacionan la enfermedad de hígado graso no alcohólico a factores genéticos, es decir, hereditarios, a una dieta rica en calorías, azúcares y grasas saturadas, y a ciertas afecciones de la salud, entre ellas el sobrepeso y la obesidad, la resistencia a la insulina o la diabetes tipo 2. A concentraciones elevadas de grasa en sangre, conocidos como dislipemia o dislipidemia, que se caracteriza por tener unos niveles altos de triglicéridos, concentraciones anormales de colesterol, ya que tanto el colesterol total como el colesterol LDL, llamado colesterol malo, están elevados, y el colesterol HDL o colesterol bueno está bajo. También a un síndrome metabólico, que es llamado síndrome de resistencia a la insulina. Es un grupo de afecciones relacionada con el sobrepeso y la obesidad, como tener una cintura ancha, una concentración alta de triglicéridos, concentración de colesterol HDL baja, una presión arterial alta, glucosa en sangre alta o un diagnóstico de diabetes tipo 2. ¿Cómo saber si tengo hígado graso? El hígado graso no alcohólico la mayoría de veces se diagnostica por casualidad, al momento de una consulta médica, ya que generalmente no presenta síntomas específicos. El médico durante el examen físico, al momento de la palpación, puede notar un aumento del tamaño del hígado. Inclusive, puede haber un leve dolor a la presión a nivel del reborde costal inferior derecho. Se indicarán análisis de sangre como pruebas hepáticas, perfil lipídico y niveles de glucosa en sangre. Pero el diagnóstico será confirmado por medio de pruebas de imagen como la ultrasonografía, ecografía abdominal, una tomografía o resonancia magnética, en las que se identifica la presencia de grasa en el hígado, incluso el estadio de esta. ¿Qué tan perjudicial es para la salud? La condición de hígado graso no alcohólico es sumamente importante, ya que afecta a un 25 o 30% de la población adulta en general. Pero en las personas que padecen obesidad o diabetes, su riesgo aumenta hasta un 60 o 80%. Esta enfermedad es progresiva y tiene 4 etapas. Primero, hígado graso simple. También es conocido como esteatosis hepática, en la cual hay una acumulación o exceso de grasa en el hígado superior al 5%, pero que no impide su normal funcionamiento. Segundo, esteatohepatitis. A consecuencia de la presencia de grasa en el hígado, se produce un agrandamiento o inflamación del hígado, lo que genera
daño al tejido o células hepáticas. En esta condición, el hígado siempre funciona con normalidad. Tercero, fibrosis. Debido al daño a consecuencia de la esteatohepatitis, se forma un tejido cicatricial en la parte dañada o afectada en el hígado. Es decir, se produce un endurecimiento de ciertas partes del hígado. En esta etapa, el hígado puede todavía realizar sus funciones con normalidad. Cuarto, cirrosis del hígado. Es la etapa más grave de la enfermedad de hígado graso no alcohólica, debido a que el tejido cicatricial duro reemplaza por completo al tejido hepático sano, causando un endurecimiento completo del hígado, dificultando su normal funcionamiento, volviéndolo más lento e incluso puede bloquear o anular por completo la función hepática, provocando una insuficiencia hepática y posteriormente cáncer de hígado. ¿Puede revertirse el hígado graso? El hígado es un órgano tan maravilloso, ya que sus células tienen la capacidad de regenerarse. Por lo tanto, el hígado graso puede revertirse, siempre y cuando sea detectado y tratado antes de convertirse en cirrosis, que es una etapa de la enfermedad hepática cuyo estado es irreversible. Dependiendo de la causa y el grado o estadio de la enfermedad, así será el tiempo que tarda el hígado graso en revertirse. Pero en general, la salud del hígado puede mejorar en cuestión de 3 a 6 meses y la base del tratamiento es realizar cambios en el estilo de vida, una pérdida de peso a través de una dieta saludable y realizar ejercicio regularmente. ¿Qué puedo hacer si tengo hígado graso? Actualmente no existe ningún medicamento específico para tratar la esteatosis hepática o hígado graso, por lo que su tratamiento se basa en el control de los factores que pueden causar hígado graso, como es el caso de la diabetes, sobrepeso u obesidad, triglicéridos y colesterol alto. Para ello, es esencial la pérdida de peso, ya que ayuda a reducir la grasa, la inflamación y las cicatrices del hígado. Para esto debes, número 1, bajar de peso. Si es una persona que tiene sobrepeso u obesidad, debe disminuir la cantidad de calorías que consume. Para ello es necesario incrementar la demanda de energía, aumentando la actividad física para bajar de peso de manera gradual. Recuerden, la clave de la pérdida de peso es consumir menos calorías. Número 2. Adoptar una dieta saludable. Seguir una dieta saludable es esencial para la pérdida de peso. Esta debe ser basada en frutas, verduras y cereales integrales y en evitar o limitar la cantidad de ciertos alimentos y bebidas, como el pan blanco, las carnes rojas, los alimentos procesados y ultraprocesados, las bebidas alcohólicas, los jugos, néctares y las bebidas azucaradas. Número 3. Realizar ejercicio físico. Debe procurar hacer ejercicio de leve a moderada intensidad. Esto dependiendo de su estado de salud y resistencia física. Se recomienda hacer ejercicio en promedio 30 minutos 4 o 5 veces por semana o 150 minutos a la semana. Hacer ejercicio es la forma más efectiva de aumentar la demanda de energía que es extraída de la grasa corporal acumulada. Número 4. Mantener la diabetes bajo control. Para ello es necesario mantener una dieta baja en carbohidratos, tomar los medicamentos según lo indicado por su médico tratante y realizar controles periódicos de los niveles de azúcar en sangre. Número 5. Bajar los niveles de colesterol y triglicéridos. Mantener tus niveles de colesterol y triglicéridos en límites adecuados disminuye la probabilidad de acumulación de grasa en el hígado.
Para ello, es necesario mantener una dieta saludable, hacer ejercicio y, si la condición de salud lo amerita, tomar los medicamentos indicados por su médico tratante. Pero bajo ninguna circunstancia debes automedicarte. Número 6. Protege tu hígado. El hígado es un órgano que realiza múltiples funciones. Sintetiza las proteínas, metaboliza los medicamentos, produce bilis necesaria para la digestión de las grasas, ayuda a regular el azúcar en sangre y es vital en la eliminación de toxinas. Por lo tanto, si padece de hígado graso, es importante que éste no se sobreesfuerce en la realización de sus múltiples funciones. Para ello, debe evitar el consumo de bebidas alcohólicas. Debe evitar o limitar el consumo de medicamentos de venta libre, entre ellos el paracetamol, aspirina, ibuprofeno, naproxeno y diclofenaco, ya que su consumo frecuente o el exceder la dosis recomendada puede causar daño hepático. Antes de usar suplementos herbales, en cualquiera de sus presentaciones, cápsulas, píldoras, tabletas, líquido o en polvo, debe consultar a su médico tratante, ya que algunos son hepatotóxicos, es decir, causan daño al hígado. Los protectores hepáticos deben ser prescritos por su médico y su uso no debe bajo ninguna circunstancia sustituir una dieta saludable y equilibrada. Deja tu comentario y dime de qué país me miras. Dale like y activa la campanita de notificaciones. Y no olvides compartirnos con tus contactos. Soy J.C. Canizales. Bendiciones.